Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este video introductorio. Aquí estamos Jaime Zapata, Rubí Estupiñán y yo, Renzo Rivas, que somos los jefes de práctica del curso Narrativa, el horario 0612, con la profesora Victoria Guerrero. Estamos aquí básicamente para presentarles este material donde vamos a ver algunas herramientas del análisis narrativo, ¿sí? Que son herramientas que consideramos que son importantes para el trabajo con los diferentes textos que vamos a estar revisando en las prácticas. La idea es que ustedes chequen este video, eh, lo vean con tiempo y si ahí tienen algunas dudas sobre justamente estas herramientas, nos la pueden hacer llegar y lo podemos conversar eso durante las sesiones de práctica. No hay ningún problema. Pero hay que prestarle atención justamente a estos recursos para poder analizar mejor a detalle las obras que vamos a estar viendo a lo largo del ciclo, ¿sí? Entonces, quisiera comenzar con esta diferenciación que es importante para digamos, partir de todo, partir un poco en esta noción de, ok, ¿qué estamos hablando de cuando decimos categorías narrativas? Que es el tema de separar lo que vendría a ser, por cuestiones metodológicas, el tema de la historia, la trama, de la dimensión del relato-discurso, ¿sí? Lo que tenemos es que la historia o la trama es la columna vertebral, digamos, de lo que se está contando, porque contiene los hechos concatenados de lo que sucede en la historia. Es decir, dentro de una narrativa tenemos una serie de hechos que se nos cuentan, acciones que cometen ciertos personajes o qué es lo que pasa en la historia. Y básicamente eso es el contenido de, del cuento, de la novela, del texto en sí. ¿Ya? O sea, básicamente es lo que se cuenta. Esta dimensión de si se pueden hacer separación entre significado y significante es la parte del significado. Entonces está esta dimensión de contenido donde están justamente qué acontecimientos pasan en la historia, qué personajes hay, cómo son estos personajes, justamente toda esta cuestión de acontecimientos que construyen la narrativa. Pero eso es justamente qué cosa es lo que se cuenta. Pero cómo es que se cuenta esto, ahí entramos a la dimensión del relato o discurso, ¿sí? Básicamente aquí es cómo se narra, qué recursos narrativos se utilizan para contar la historia. Y aquí justamente esto viene del lado de qué dimensiones expresivas está adquiriendo el texto a partir de este uso de estos recursos. Entonces acá hay que prestar atención justamente a cómo es que nos está contando la historia, de qué forma en particular se nos está contando lo que pasa. En otras palabras, por ejemplo, desde qué perspectiva se nos está contando lo que sucede, eh, qué tipo de narrador se utiliza, que justamente en un momento vamos a ver qué tipos de narradores hay, qué cosa se cuenta y qué cosa no se cuenta tanto, o se deja de lado, o solo se sugiere y no se entra tanto detalle en eso, qué partes son más descriptivas que otras. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta para entender bien justamente qué cosa es lo que se quiere expresar con un texto, ¿ya? Y lo que es importante también tomar en cuenta es que, bien, esta división que hacemos es como que básicamente contenido y forma, pero en realidad son dos partes que están profundamente relacionadas, son una relación dialéctica entre ambas. Entonces, no es que, o sea, para entender mejor y hacer esta cuestión de que sea más sencillo un poco entender ambas partes, es que hacemos esta separación, pero también hay que entender que están muy interrelacionadas las dos y que es importante tomar en cuenta eso también. Es muy importante tanto qué cosa es lo que se narra como cómo se nos narra eso, ¿sí? Y ahora acá entramos también a lo que es importante, digamos, de forma introductoria tener claro, que es esta diferenciación entre el autor o la autora y el narrador o la voz narrativa, ¿sí? Porque son dos, digamos, dimensiones que no son idénticas, ¿no? Tenemos el autor, la autora, que es el personaje de carne y hueso que existe en la realidad fáctica en nuestro mundo, o que han existido, si es que ya han fallecido, y básicamente es, digamos, Karina Pacheco, Mariana Enríquez, José María Arguedas, no sé, Vargas Llosa, o sea, es quién ha escrito el texto, de quién es la autoría del texto. Pero esa es una persona de carne y hueso, como digo. En cambio, el narrador, la voz narrativa, es justamente la voz que cuenta la historia que leemos. Y es un ser hecho de palabras, es un recurso narrativo más, ya que es bien importante, en realidad.
Ahora, este puede estar construido de diferentes maneras. Puede ser que sea un personaje dentro de la historia y vamos a ver justamente cómo podemos categorizar eso, esa dimensión. O podría ser una voz omnisciente que cuenta desde afuera, que seguramente ustedes han visto que aparece en algunos textos, pero hay que tomar en cuenta que si sucede eso, no hay que confundir que, por ejemplo, esa voz que está contando es la voz de Karina Pacheco o de Mariana Enríquez, ¿no? Esa voz más bien hay que considerar que puede ser una voz construida artificialmente, que por ejemplo puede ser muy solemne, muy dramática, o puede ser muy burlona, y no se toma las cosas tan en serio, y por qué utiliza cierto vocabulario y todo eso. Justamente esa es una construcción narrativa. Entonces hay que pensarlo por ese lado para poder entender bien esa diferenciación. ¿Sí? Y justamente para cerrar un poco esta dimensión del narrador, hay que tomar a consideración algunas cuestiones. Por ejemplo, lo primero que hay que fijarse es en qué persona, cuando ya se esté analizando el texto, en qué persona se está narrando. Puede ser en primera persona, que es el yo, en singular o en plural, yo o nosotros. Puede ser en segunda persona, que es en singular tú, en plural ustedes, vosotros. Ahí no aparece estrictamente un yo narrador tal cual. O en tercera persona, que es singular o plural, él, ella, ellos, y no aparece un yo narrador también como en primera persona. Por lo general, lo más comunes que suelen aparecer son la primera persona y la tercera persona. La segunda persona es un recurso un poco más particular, que a veces, si se dan cuenta, es casi como si la voz estuviera refiriéndose al lector, y hay varios juegos interesantes que se pueden pensar. Pero por lo general hay que primero considerar, ok, qué persona se está utilizando y justamente qué es lo que permite ese uso de la persona a diferencia de los otros. ¿Sí? Ese es un primer paso a reconocer. Y la segunda dimensión con el tema del narrador es el tema de, ok, ¿qué tipo específico de narrador soy? Aquí se les va a presentar tres categorías. En realidad estas categorías en algunos casos tienen otros nombres, o en algunos casos hay más subdivisiones para hacerlo más específico, todo eso. Eh, pero digamos para el curso, para la parte de prácticas en específico, vamos a utilizar estas tres categorías y ustedes son los que van a tener que prestar la atención y tratar de pensar un poco el análisis por este lado. ¿Sí? Entonces tenemos en primer lugar un narrador heterodiegético, que es, como dice acá, es el que está ausente como personaje de la historia que se cuenta. Como hace un momento les dije, es esta voz que quizás no está implicada de forma directa con el universo ficcional que se relata, o sea, no es un personaje más, es una voz que parece ausente, que es tiene esta forma omnisciente, que sabe todo pero con distancia. O sea, básicamente que no es un personaje más en la historia y que es una voz que puede saber lo que piensan los personajes, por ejemplo, o puede narrar diferentes acciones, no importa el lugar en el que se encuentre y demás. Entonces hay que primero ver, si el narrador es un personaje, entonces no es heterodiegético, pero perdón, si es personaje, no es heterodiegético. Pero hay que justamente diferenciar eso de qué pasa cuando sí es un personaje en sí. Y cuando sí es un personaje en sí, tenemos que puede ser un narrador homodiegético, ya que como acá dice, es un personaje dentro de la historia que se narra. ¿Ya? Ahora, cuando se habla de homodiegético, se habla de que puede ser cualquier personaje en general. Puede ser un personaje principal, personajes secundarios. ¿No? Más adelante se va a comentar un poco también este tema de los personajes. Pero, entonces, si es un personaje dentro de la historia, sí o sí es homodiegético. Pero para precisar un poco más eso, cuando tenemos que el narrador es justamente un personaje y es el personaje que está implicado o implicada en las acciones más importantes de lo que pasa en la historia, en los sucesos más importantes, es al que le pasan las cosas que justamente son digamos, la médula de lo que se está contando, participan en las secciones que son más trascendentes y todo eso. Entonces ahí tenemos a un narrador autodiegético, que es justamente el protagonista de la historia que se narra. Entonces, eso quizás a veces hay que considerar bien, porque puede confundir un poco. Uno puede pensar, bueno, es narrador homodiegético y parece que es un personaje que no parece ser el protagonista, el único protagonista, entonces puede ser que sea solo homodiegético. Pero hay que considerar también que si es una historia en la cual hay, no sé, dos protagonistas o son personajes que son principales y uno de ellos es el que cuenta, entonces ahí también se puede pensar que claramente sí es autodiegético. Entonces eso hay que tenerlo bien claro.
Y en cambio, si es un personaje que claramente es secundario, es quizás, no sé, el vecino del personaje principal o alguien que cuenta desde afuera lo que sabe, que le cuentan otros personajes y no interactúa tanto en la historia, en lo más importante de la historia, entonces en ese caso sí o sí es un multigénico. Entonces, esas diferencias hay que tenerlas claras a la hora de ver, ok, cuál categoría se está usando. Y bueno, básicamente eso sería todo lo más importante con respecto de tipos de narrador. Hola chicos, otro elemento que vamos a analizar y que es importante al momento de revisar nuestras novelas y nuestros cuentos es la focalización. Y la focalización está vinculado al punto de vista desde donde el narrador está viendo lo que está pasando en la historia, ¿sí? Entonces vamos a poder darnos cuenta que tenemos dos tipos de focalizaciones. Uno es la focalización interna y el otro es la focalización externa. La focalización interna está vinculado a cómo el narrador, por ejemplo, puede llegar a la psiquis de algunos personajes, puede saber las inquietudes, las contradicciones internas que tengan, los pensamientos, ¿no? Y los sentimientos, ¿no? Mientras que una focalización externa es cuando el narrador puede conocer a los personajes, pero de forma externa, ¿no? Por ejemplo, puede revisar o puede ubicar gestos, ¿no? Malestares, molestias, tonos de voces, ¿no? Y a partir de eso puede deducir algunas cosas, pero no puede introducirse a los pensamientos de los personajes. Sin embargo, es importante que también tengamos en cuenta que la focalización no siempre va a ser una sola forma en todo el cuento o en toda la novela, porque van a haber momentos en que tal vez la focalización puede ingresar a un personaje en específico, ¿no? Tal vez al personaje principal y no a los demás personajes, ¿no? Entonces, la focalización puede ser que en un cuento tengamos una focalización interna para algunos personajes y que se desarrolle de forma externa para otros personajes, ¿no? Como también puede ser que haya cuentos donde simplemente el narrador narre todo de forma externa, ¿sí? Muy bien, otro elemento que también tenemos que tener en cuenta son los tipos de diálogos. Y así como mencionó Renzo, hay varios tipos de diálogos, pero para cuestiones del curso estamos dividiendo los diálogos también en solamente dos tipos. Un estilo directo y un estilo indirecto. El estilo directo se centra básicamente cuando el personaje va a poder hablar, va a tener voz propia dentro de nuestra narración. Y para ello vamos a poder ubicar ciertos guiños, ciertas marcas, ¿no? Como los guiones, como las comillas, ¿no? Sin embargo, también vamos a encontrar en algunos momentos que la voz del personaje se introduce en la narración, pero que no hay ninguna anticipación que nos permita ubicarlo como tal, ¿sí? Vamos a ver justamente también dos ejemplos, ¿no? En el primero se menciona lo siguiente, ¿no? No me pude despertar, dijo K. Esos guiones ya nos anticipan que es la misma voz de K la que está hablando en la historia, ¿sí? Mientras que en el segundo punto, la narración se da de corrido, ¿no? Dice, K entró a casi las 11:15, no me pude despertar. Su jefe le echó una mirada de desaprobación, ¿no? Allí la narración está de corrido y no hay comillas, no hay guiones, pero rápidamente podemos ubicar que se trata de la voz del mismo personaje. Eso está relacionado al estilo directo. Mientras que el estilo indirecto es cuando el narrador asume la voz del personaje, ¿no? Y lo dice desde su propia posición, ¿no? Entonces, es una narración indirecta la que se está desarrollando en ese momento y vamos a también encontrar algunas marcas, ¿no? Por ejemplo, acá entró a casi las 11:15, dijo que ese día no se había podido despertar, ¿no? Entonces dijo que, y es una marca que nos permite ubicar y ver que esa voz que está hablando no es el personaje, sino es el narrador que ha asumido esa voz. Y eso sería todo en relación a los estilos de diálogos. Hola a todos y todas. Conmigo vamos a ver los dos últimos elementos que pueden ser importantes para el análisis de los cuentos y novelas que vamos a ver en las prácticas del curso. Empecemos con los personajes, ¿no?
¿Qué es un personaje? Un personaje es un ser hecho de palabras, ¿no? Incluso si un ser de carne y hueso del mismo nombre también existe o existió en la realidad, ¿no? Distingamos justamente esos dos planos, ¿sí? ¿Qué nos interesa saber en relación con los personajes? ¿Qué preguntas nos podemos hacer para analizarlos mejor? La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la importancia? ¿Qué tan importante es el personaje para la trama que se está contando en el relato, ¿no? En el cuento de la novela? Y desde ese punto de vista, los personajes pueden ser protagonistas, es decir, personaje principal, más ligado directamente a la trama, ¿no? Y por otro lado pueden ser personajes secundarios, ¿no? Que son los personajes que, como su nombre lo dice, ocupan un rol menos importante en relación con la trama, ¿no? Evidentemente nuestra mirada y nuestro foco de análisis normalmente va a estar más centrado en los personajes protagónicos. Otra pregunta que nos podemos hacer con respecto a los personajes es, ¿qué tanto son desarrollados en la historia? ¿Sí? ¿Qué tan complejo es el desarrollo del personaje? Y desde ese punto de vista los personajes pueden ser simples o planos, es decir, como un personaje no está muy desarrollado en el texto, tiende más al estereotipo, es más unidimensional. Es decir, hablamos en esos casos de personajes planos o simples, de personajes que no suelen cambiar a lo largo de la historia, se mantienen, ¿no? Casi siempre de la misma forma, ni presentan o manifiestan contradicciones. A diferencia de los personajes redondos o complejos, que son personajes más desarrollados, con más matices, que trascienden los meros estereotipos, tienen múltiples dimensiones, ¿no? Normalmente para identificar un personaje complejo y analizarlo nos preguntamos ¿cuál es la transformación que ha sufrido este personaje a partir de los conflictos que van surgiendo en la trama del cuento de la novela? ¿Sí? Es un personaje que, en contraste con el anterior, con el plano, puede manifestar contradicciones internas. Eso con respecto a los personajes. Por otro lado, como último elemento, vamos a ver la importancia del tiempo en una narración, ¿sí? Para empezar, con respecto al tiempo, uno de los primeros conceptos que podríamos tener claros es la idea del presente de la narración. ¿Qué cosa es el presente de la narración? El momento en el que ocurre el acto de contar por parte del narrador. Y ese momento, ese presente, a veces es explícito y a veces no. Recordemos que se puede narrar desde distintos tiempos verbales. Normalmente las historias se cuentan en pasado, es decir, se cuentan hechos ya ocurridos. En algunas ocasiones tenemos relatos narrados en presente, es decir, donde los hechos están sucediendo. Y en muy pocas ocasiones, muy poco común, las narraciones en futuro, es decir, narraciones en las que los hechos están por suceder. ¿Sí? Ahora, otro concepto importante en relación con el tiempo es el ritmo de la narración. Toda narración tiene un ritmo, ya sea cuento, novela, ya sea más o menos extenso. ¿A qué nos referimos con ritmo? A que hay momentos del texto donde este puede acelerarse, ¿no? Hay momentos del texto donde el tiempo dura un poco más, dependiendo de cuánto detalle se cuenten los hechos, ¿no? Normalmente, mientras más descripciones hay más duración del relato, ¿no? Es un tiempo más lento. Mientras que cuando hay elipsis, es decir, cuando hay saltos temporales, los relatos aceleran más, es decir, el tiempo como que pasara más rápido, ¿sí? En relación con los saltos temporales, ¿sí? Hay tres formas que podemos rastrear, ¿ya? Para analizar cómo se puede trabajar con el tiempo en un relato, ¿no? Comencemos con las elipsis, que son o que se producen cuando ciertos eventos no se cuentan, ¿no? Es decir, la elipsis implica la supresión, el salto en el tiempo. De pronto nos encontramos más adelante, ¿no? Es una forma, como habíamos dicho, de acelerar la narración. Ahora, hay dos formas más que nos hacen recordar a los mecanismos propios del cine, por ejemplo, que son los flashbacks, o lo que en literatura se llama analepsis, que se producen cuando la narración se detiene en un momento
para explicar lo que había pasado antes. Luego, naturalmente, se vuelve al presente de la narración, ¿no? Lo que conocemos como flashback. Y los flash forwards o prolepsis, en las que la narración se detiene para contar lo que va a pasar en el futuro de la narración, ¿no? Lógicamente se va a volver después al presente. ¿Sí? Estas son tres formas en las cuales las narraciones trabajan o hacen variaciones en relación con el tiempo y el ritmo de la narración. ¿Ok? En conclusión, ¿sí? Hemos visto en este video, les hemos proporcionado diversos elementos que son importantes para el análisis de los textos narrativos que vamos a ver en el curso, ¿sí? Esperamos que a través de estos elementos ustedes puedan mejorar sus análisis y produzcan interpretaciones más profundas, más interesantes en relación con los textos que vamos a revisar, cuentos y novelas, en las prácticas durante este semestre. Mucha suerte y buen inicio de ciclo para todos.